Bueno, estamos otra vez con nuestras clases de Estatuto del Docente. Hoy vamos a seguir trabajando en él. Para comenzar, vamos a ver el artículo 5. El artículo 5, bueno, como ustedes ven, habla de los derechos y deberes de todo el personal docente y cuándo se extinguen los mismos. Puntualmente, a partir del artículo 6 y 7, vamos a ver derechos y deberes, o deberes y derechos, pero bueno, vamos a adelantarnos para ver cuándo finalizan esos derechos y esos deberes. Recordando que el primer derecho o el primer deber, el primer derecho que nosotros tenemos es cuando tenemos el derecho a anotarnos para concursar. Es lo primero que nosotros tenemos. Es un derecho que nos da este estatuto de anotarnos para poder concursar, para después tomar alguna suplencia, algún interinato. Así es como vamos a entrar. Bien, sabemos que todos los derechos y todas las obligaciones se adquieren a partir del primer minuto que estamos adentro de la escuela con nuestro primer cargo, cuando firmamos que entramos y tomamos en la escuela el cargo con la situación que sea, o titular, o suplente, o interino. Pero veamos ahora cuándo se acaban estos, ¿sí? Se acaban, como ustedes ven, el primer forma es por renuncia aceptada. Cuando uno renuncia a que se quiere ir, ahí se acaban, salvo que ésta sea presentada para poder acogerse al servicio de la jubilación, que a eso es otro derecho, ¿no? El derecho a la jubilación. También está por cesantía. Recuerden que la cesantía, podemos saber que hay dos. Una, la más común, es cuando uno cesa y por la, por la vuelta del titular del cargo o del que tenía el cargo hasta cuando nosotros nos acercamos a tomar una suplencia, o realmente la cesantía también es cuando a uno lo cesan, es decir que, para entenderlo en línea general, lo echan. Por exoneración, que también es otra causa muy grave, cuando uno lo exonera, significa le sacan todos los títulos y honores. En este caso, en docente les quedaría sin efecto su título, o por muerte sin perjuicio de los derechos de los causavientes y de los familiares para recibir, por ejemplo, la pensión que le queda. Eh, Después está la reglamentación, que siempre yo les pido a ustedes que la lean en cosa aparte, para ampliar y después preguntar cuando nos encontremos, ¿sí? Ven que dice que tanto por el inciso B o el C de este artículo no se extinguen los derechos de jubilación. Es decir, que por más que a uno lo echen o lo exoneren, los años de haber trabajado para la jubilación, esos van a servir, van a seguir sumando. Bien, voy ahora al capítulo 3, que es deberes y derechos de los docentes. En este capítulo 3 voy a tener el artículo 6 y el artículo 7. Artículo 6. Habla de los deberes del personal docente. Acá solamente los voy a mostrar, ustedes ampliarán la lectura, ¿sí? No vamos a detenernos. Vamos a marcar algunos en especial, algunos, ¿sí? Recuerden que acá dice claramente estos deberes del personal sin perjuicio de los que particularmente imponen las leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones especiales. Es decir, que aparte de esto hay otros. Bueno, como vemos acá, arrancamos por el primero, que habla de sustentar y educar a los alumnos en los principios democráticos y en la forma de gobierno instituida en nuestra Constitución Nacional. Sí, esto es importante. Casi uno diría, no sé qué hay que aclarar, pero bueno, recuerden que esto se hizo hace muchos años y veníamos de gobiernos que no eran democráticos. Así que dentro de nuestros deberes estaba este. Hay otro que también es muy importante, que a veces se olvidan los docentes, es de respetar y hacer respetar los símbolos nacionales. Muchas veces lo vemos en los actos escolares, que nadie le quiere decir nada a nadie, pero a veces entra la bandera o el himno y no son respetados como deberían ser. Y ahí estamos nosotros los docentes para hacer cumplir. Y es
un deber nuestro, no es una decisión. Bueno, si tengo ganas, no, es un deber. Observar una conducta acorde a los principios de la moral y las buenas costumbres. Recuerden que acá estos deberes algunos son muy clásicos, ¿sí? Algunos son obvios, pero bueno, a veces lo obvio no existe. Desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes al cargo de uno, reconocer la jurisdicción técnica administrativa y la jurisdicción disciplinaria, así como la vía jerárquica. Esto es muy importante. Todos son importantes, pero cuando yo elevo una nota o me manifiesto o tengo que pedir algo, si no sigo la vía jerárquica, es muy probable, por no decir seguro, que me devuelvan todos mis papeles, todos los trámites que estoy iniciando o toda mi nota me la devuelvan porque no mantuvo la jerarquía, ¿sí? Por improcedente. Yo quiero mandarle algo a alguien que esté por arriba mío, deberé, si estoy en una escuela, elevárselo a la dirección para que ella lo eleve a quien yo necesito mandárselo. No puedo saltearla yo a la directora, por dar un ejemplo de primaria. Bueno, ampliar su cultura, mantener su actualización docente, el perfeccionamiento, la preparación técnica pedagógica. Hoy por hoy, el ministerio pone momentos donde uno debe hacer cursadas cursadas en situación de trabajo. Ahí no me sale, bueno, debe cursar, capacitación de servicio, ¿sí? Capacitación de servicio. Dentro de mi horario, yo debo ir a cursar. Suelen poner esto en los periodos antes de empezar las clases, donde nos tenemos que presentar, entonces arman capacitaciones. Al mismo tiempo puede uno cursar y anotarse en capacitaciones fuera de ese periodo. Debo cumplir los horarios, obviamente, que correspondan a las funciones asignadas. Debo velar por la conservación y el uso debido a los bienes puestos a mi disposición. Si en mi caso yo soy docente de educación física y me dan material, ese material yo debo velar por su estructura, su conservación. No son cualquier cosa, ¿sí? Debo velar por que no se pierda, por que no se rompa, por ser bien utilizado. Concurrir al reconocimiento médico. Esto figura dentro de nuestro estatuto, ¿sí? Médico psicofísico preventivo, cada 5 años, ¿sí? Uno se debería presentar para que sea controlado. Esto pasa siempre al principio y después a veces se va yendo o no. En el caso de los exámenes, yo necesito que esto esté aprobado para tener el alta y de esa manera poder ingresar a trabajar. Muchas veces esto pasa mientras ya estoy trabajando. Así que podría llegar a pasar que uno ya empieza a trabajar y después le viene el alta o el rechazo médico. Ser a ver, a mí me pueden representar en las instancias de participación docente que crea este estatuto, así que yo puedo elegir delegados para estar ahí. Y esto es importante porque antes había más, antes había votaciones para juntas de clasificación, para junta de disciplina, y entonces los gremios se presentaban y uno iba a votar, por eso yo elegía quién me iba a representar, tal cual como la política común. Bueno, esta es toda la parte de nuestros deberes y la reglamentación artículo 6 se las dejo a ustedes. Pasamos al artículo 7, que va a contar cuáles son mis derechos como personal docente, sin perjuicio a lo mismo que hablamos antes. Bueno, yo tengo derecho a una estabilidad en mi cargo, es decir, que si yo tomo un cargo no me lo estén cambiando día, de hora, de turno, ¿sí? Pero me pueden cambiar el grado, que sí, yo puedo tener cuarto A, cuarto B, o por disposición cambiarme, hacer otro enroque, un grado que estaba otro día, me lo traen a este. Lo que no me van a poder cambiar son los días y los turnos son donde yo entré a trabajar. Tengo obviamente como un gran derecho el goce de una buena remuneración justa y actualizada. Esto lo podremos discutir
por los tiempos de los tiempos, lo que cada uno considera justa y actualizada. Pero sí, nosotros debemos saber que hay una comisión salarial, que todos recordarán cada vez que está en el tema del salario, dice, hasta que no se reúna la comisión salarial, y como ustedes ven, representantes gremiales van a ella. Recuerden que nosotros tenemos 17 gremios acá que nos representan. Un número interesante, 17 gremios que se deben poner de acuerdo con la parte patronal para discutir sobre nuestros aumentos de sueldo o nuestro sueldo básico. Hoy por hoy el gobierno nacional marca una línea de cuál debe ser el mínimo, y de ahí en adelante los gobiernos de cada provincia pueden discutir si se quedan con eso o van más arriba. Nosotros tenemos derecho al ascenso en el cargo. Es decir, que yo puedo, si dentro de mi escalafón, dentro de todo de mi escalafón, existe la posibilidad de ascender, yo tengo derecho a concursar para ascender. También aumento de clases semanales, si tenés más horas. O puedo acumular otro cargo. O puedo concentrar todas mis tareas en un lado. O tengo derecho a trasladarlo, pasar de un lugar al otro, de permutarlo. Tal cual como ustedes conocen cualquier permuta. Cambio esto, a ver qué me ofrecen. Cambio un cargo de 12 por uno de menos, a ver si alguien me lo quiere cambiar. También, como ustedes ven acá, de ser readmitido. Hay veces que por algún motivo uno se va del sistema y quiere volver, y la readmisión. Otra cosa, también yo tengo derecho al cambio de función, sin merma de mi sueldo, cuando sean destinados a tareas auxiliares por disminución o pérdida de actitudes. Alguna vez ustedes por ahí, ahora cuando van a la escuela primaria, verán docentes que están en tareas administrativas, pero no los normales, la gente que está ya asignado, sino como colaboradores. Bueno, es muy probable que ustedes se pongan a preguntar, les digan que están en situación pasiva, ¿sí? O en situación no activa, te pueden decir. No puedo dar clase por diferentes motivos. Y esos motivos pueden ser mayoritariamente motivos de salud. Eso es un derecho que tienen a ser cambiados, si no, habría que echarlos. Entonces no, es cambiado. En este caso, los docentes, bueno, van a cambiar directamente y harán esa tarea. Este derecho, como ustedes ven, se acaba al alcanzar el docente las condiciones necesarias para obtener la jubilación. No puede pedir una prórroga. Yo me quiero quedar, como algunos docentes piden, quedarse 1 o 2 años más trabajando con edad jubilatoria. Sino que acá, por estas tareas, por tener cambio de función, se deben retirar. Recuerden que este cambio de función es por una merma en la condición física mayoritariamente, ¿sí? Una merma en la aptitud para el desempeño docente. También tengo derecho al conocimiento de los antecedentes de los aspirantes y de la nómina confeccionada según el orden de mérito, es decir, que yo debo conocer quién compite conmigo para otro cargo. Esto no es una cosa privada. Siempre van a aparecer los datos, el listado, con todos los rubros, y ahí yo voy a ver quién compite conmigo, qué puntaje tiene, de dónde salió eso. Bien, uno tiene el derecho a ejercer su función en las mejores condiciones pedagógicas. ¿Quién no va a querer tener la mejor aula, el mejor patio, lo mejor en limpieza, en materiales, en número de alumnos? Pero bueno, a veces no se da ninguno de esto y a veces se dan algunos. Uno también tiene derecho al goce de licencias, justificaciones, franquicias, de acuerdo a las disposiciones de este estatuto. Tenemos derecho a la libre agremiación, ya les dije, hay 17 gremios para poder afiliarse. Uno puede afiliarse al que más le guste. Tenemos derecho a la participación en el gobierno escolar. Entonces, si hay un consejo en la escuela donde uno está, uno puede presentarse para ser parte de ese consejo.
si hay un consejo de conducción, un consejo administrativo, un consejo académico. Bueno, uno se podría presentar para ser votado y llegar a ese consejo y ser parte de la política o de la organización del gobierno escolar. La defensa de sus derechos e intereses legítimos mediante acciones y cursos administrativos judiciales pertinentes. Uno tiene derecho a defenderse. Recuerden que a los docentes debe demostrar que él no hizo lo que lo están acusando. No como en otras partes que hay que demostrar lo que uno acusa. Entonces, habrán visto que, según la justicia, uno es inocente hasta que demuestre lo contrario. Lamentablemente en la docencia uno debe demostrar que es inocente y no como otros que tienen que demostrar que uno hizo el problema. Acá hay que demostrar que no lo hizo. El uso de los servicios sociales, cualquiera sea la situación de revista, es decir, que uno sea activo o pasivo o esté en situación de retiro, tiene derecho a utilizarlos, ¿sí? Siempre recuerden con los aportes que hacen a través de mi sueldo. El uso de los jardines maternales en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Existen jardines maternales o escuelas infantiles donde los docentes tienen derecho, tienen un cupo dentro de la cantidad anual que se anotan en la escuela, un pequeño cupo para llevar sus hijos ahí. Es decir, que cuando uno se anota, pone que es docente del mismo distrito y se supone que ahí estaría dentro del aforo para ocupar supóngase, un 10%, un 20% de los alumnos que entran son para docentes del mismo distrito. Y creo que no me olvido nada, y el ejercicio de todos los derechos establecidos por la Constitución Nacional. La reglamentación de esto también ustedes queda a su cargo de leerla y fijarse si tienen que hacer algunas preguntas. Voy a pasar ahora, que hablamos de los escalafones, al capítulo 5, salteo, y voy a ver el artículo 9. El artículo 9 habla del escalafón docente. Escalafón docente, recuerden que los docentes somos muchos, tipos o escalafones existen para todos los docentes que hay. Nosotros, yo voy a dar un ejemplo nada más para que nos ubiquemos. Ustedes fíjense, estoy dejándolo ahí para que ustedes lo puedan ver y lo van recapitulando, pero vemos que dice los docentes quedan determinados en distintas áreas de la educación por los grados jerárquicos resultantes para pertenecer a la planta orgánica funcional de la escuela. Los cargos de jefe de educación física y coordinador del área correspondiente a los establecimientos a que se hace referencia al apartado 5, 7 y 8 serán desempeñados por un profesor del establecimiento de la especialidad respectiva. Así que el jefe de educación física no puede ser otro que no sea uno de educación física. Los cargos de director general y director del área serán cubiertos por docentes designados por el Poder Ejecutivo, lo cual significa que los directores generales del área y director de las áreas son cargos políticos. Nosotros, los profesores de educación física, podemos trabajar en diferentes áreas. Entonces vamos a pertenecer a diferentes escalafones. Nosotros sabemos que podemos trabajar en el área inicial, en el área primaria, en el área especial, en el área media, técnica y el área superior. En el área superior. Entonces, vuelvo a recordarles, tenemos el área inicial, podemos trabajar en el área primaria, puedo yo trabajar, obviamente, en el área secundaria, que en realidad es media, área técnica, en el área especial y en el área de educación superior. En el área de superior. Solamente ahora yo me voy a centrar en el área
donde casi la mayoría vamos a hacer nuestras primeras prácticas, o cuando se reciban, van a salir y seguramente consigan trabajo en esta área. Recuerden que esto habla de la educación formal, ¿sí? Y oficial, y del Estado. Esto es lo que me voy a encontrar dentro de las escuelas oficiales. Veamos nosotros, los profesores de educación física, pertenecemos al área número 3, o también llamada área curricular de materias especiales. Esto es para trabajar en escuelas primarias o de inicial. Si yo quisiera trabajar en escuela secundaria, media o técnica, no voy a pertenecer a esta área, al área 3. Voy a pertenecer al área de media y de técnica. Pero como para aprender, arranco por esta. El área curricular o de materias especiales. Es decir, que si ustedes van a una escuela primaria o a un jardín, a una escuela inicial o a una escuela infantil, si me dicen, ahí está el curricular, tengo que pensar que es un profesor de educación física o que es un profesor de música en inicial o en primaria, pero en primaria también se amplía para los otros rubros de los de materias especiales. Entonces tenemos que dentro de materias especiales tenemos tecnología, tenemos plástica, tenemos idioma, tenemos música y tenemos educación física. 5 son las áreas que forman el área curricular de materias especiales. Bien, entonces fíjense, yo cuando trabajo en el área curricular, como ustedes ven, voy a trabajar en el área de educación inicial, en el área primaria común y primaria especial. Yo cuando quiero trabajar en cualquiera de estas 3 áreas, no me voy a ir a anotar en el área inicial, en la primaria especial. Me debo anotar en el área curricular de materias especiales, porque esta área, el área curricular de materias especiales, tiene totalmente injerencia sobre esta y esta. Muy bien. Cuando yo me anote para trabajar, me voy a anotar, si yo quiero trabajar en estas 3 áreas que acabo de decir, inicial, primaria y primaria especial, me voy a anotar en el área curricular de materias especiales, cargo, me van a decir qué cargo quiere, y obviamente siempre debo entrar por el cargo de menor jerarquía. Y el cargo de menor jerarquía es maestro de materias especiales. Maestro especial de, por ejemplo, educación física. Así se llama el cargo. No me puedo anotar para entrar, yo quiero entrar como supervisor. No, no, no. Para ser supervisor, primero debo ser maestro especial y después concursar. ¿Sí? No me voy a anotar, yo me anoto para ser supervisor directamente. No es verdad. Entonces, fíjense que nuestro rubro, nuestro calafón es maestro de materias especiales o maestro de educación física. Va. Después seré, si tengo ganas de ascender, seré supervisor adjunto de educación física o seré supervisor de educación física, o el último cargo que podré ascender yo será supervisor coordinador de educación física. Esta sería toda nuestra escala cuando trabajamos en estas áreas, inicial, primaria y primaria especial. Fíjense cómo es. Nunca trabajando en estas áreas podremos ser ni secretarios, ni vice, ni directores. Esto es algo que se discute hace mucho. ¿Por qué no podemos entrar en ese rubro? Hay diferentes defensores de un lado o del otro. No es momento de entrar en esta discusión, pero sí quiero que sepan que hace un tiempo que los docentes curriculares estamos peleando por tener posibilidad de ascender como maestro, secretario, vice o director. Bien, esto es el área curricular, escalafón A. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente hay un B. El B
es el que está para los centros educativos complementarios y escuelas de música. El centro educativo complementario podrá hablar de idioma o podrá hablar de educación física. El centro educativo complementario es donde se da natación. Si yo alguna vez quiero trabajar en el plan de natación o trabajar en natación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las escuelas primarias, tendré que anotarme. Cuando llegue el momento, escalafón A, iré a las escuelas. Escalafón B, voy a los centros educativos complementarios y esto es natación. Entonces me anotaré como maestro de la especialidad. ¿Cuál va a ser la especialidad? Maestro de natación. Dentro del centro educativo complementario, que están ustedes cuando vayan a las prácticas, bueno, ahora no, pero antes iban a los centros educativos donde estaban las piletas, yo voy a entrar siempre por el cargo menor. El cargo menor es maestro especial o maestro de natación. Y dentro después de ahí hay para ascender como maestro secretario, vicedirector y director. Recuerden que esto es solamente en el escalafón B. En el A no puedo ser maestro secretario de la escuela primaria, ni del jardín, ni de la escuela especial. No existe eso para nosotros. Solamente en el B. Si uno sería un maestro de idioma, estarían los CESI, que son los Centros de Educación de Idioma Extranjero. ¿Bien? Y también sería maestro de idioma, maestro de italiano, maestro de inglés, maestro de francés. Pero como nosotros vemos educación física, sería maestro de natación, porque natación es lo único que tiene educación física en el escalafón B. Así que yo puedo anotarme en el A para ir a las escuelas y en el B para ir a los planes de natación. Y una vez que tengo cargo ahí, alguna vez podré presentarme para ser secretario, vice o director. Al mismo tiempo, veo que están los supervisores de cada área, también son los que controlan estos SEC. Estos SEC, acá viene, ¿no? CEC. Los SEC. Es decir, que el supervisor controla tanto el escalafón A como el escalafón B. Muy bien. Ahora, entonces, para finalizar, recuerden que hemos visto hasta el artículo 9 y seguiremos en los próximos encuentros. Es muy importante la lectura de ustedes y el apoyo a través de estos videos que yo les voy a enviar. Que la pasen bien. Nos estaremos viendo en la próxima.